Dios te bendiga en esta hora, en este día. Vengo a hablarte un mensaje a la conciencia. Si todavía no le sirve al Señor Jesucristo, debe de saber que usted está separado de Dios y muerto por el pecado que practica. Quiero referir este corto mensaje en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23. Dice así la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiero basar este corto tema en que la paga del pecado es muerte. La palabra es clara y concisa cuando dice que nosotros, los que ya recibimos al Señor Jesucristo, los que nos arrepentimos de nuestros pecados, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, dice la palabra que andábamos muertos en delitos y pecados. Entiendo que estamos en los últimos tiempos y que la venida del Señor a recoger a su pueblo, a librarlo de la ira venidera, porque se acerca una grande ira para el mundo, para todos aquellos que todavía no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Como dice San Marcos capítulo 16 versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ha sido ya condenado. Dios es santo y las Escrituras lo dicen claramente, que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor dice: yo habito en las alturas y en la santidad, y con los quebrantados y humildes de espíritu. Los quebrantados y humildes de espíritu son aquellos que reconocen que solamente en Jesucristo hay salvación y que el Padre dio a su unigénito Hijo para ser sacrificado en la cruz por ti y por mí. Pero es preciso reconocerlo. Es preciso confesar, como dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, amiga, que vas a estar viendo este corto video, para ti es este mensaje. Debes de saber lo que leímos en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23, que Dios, siendo santo, paga con la muerte a aquel que no se arrepiente delante de él. Aquel que no quiere reconocer que sus pecados le van a terminar llevando al infierno. Dice la palabra de Dios que el Señor creó el infierno para el diablo y los demonios. No dice que para el hombre, pero el hombre es confinado en el infierno cuando se obstina en su pecado, cuando no reconoce que para servir a Dios Padre hay que vivir una vida de santidad, que debemos y tenemos que humillarnos reconociendo que en el Hijo de Dios, Jesucristo, está nuestra salvación, porque Él fue claro en decirlo: nadie viene al Padre si no es por Él, porque Él es el camino que nos lleva al Padre, y Él es la puerta, por la única puerta por donde podemos entrar y encontrar vida eterna. Es lamentable cuando el ser humano muere en pecado. Muere su cuerpo, pero su alma no muere, porque su alma es eterna. Cuando se da cuenta que es trasladado por demonios al infierno de fuego y azufre, donde dijo el Señor Jesucristo que su palabra no puede mentir, donde la llama nunca se apaga y el gusano de ellos no muere. Es lamentable
tener que decir que Dios pagará con la muerte aquel que infringe sus mandamientos, aquel que comete pecado. Pecado, todo lo opuesto a la santidad de Dios, todo lo opuesto a los mandamientos divinos es pecado. Llámese una rebeldía o llámese un homicidio, una fornicación, un adulterio, todo lo que usted se puede imaginar de que contradice los mandamientos divinos es pecado delante de Dios. Pero Dios, que es misericordioso, dice la palabra, espera que el ser humano se doblegue, se humille y se arrepienta y pida perdón por sus pecados. La Escritura dice que Dios le perdona y lo limpia con la sangre poderosa de su Hijo Jesucristo, y escribe su nombre en el libro de la vida. Y ya el Señor no se acordará más que fuiste un pecador o que fuimos pecadores, porque Él perdona una vez y para siempre. Pero debemos de mantenernos santos delante del Señor y no transgredir sus mandamientos, no transgredir este estado puro de santidad en el cual se encuentra nuestro Dios, porque Él habita en la santidad. Pero Dios llama al pecador al arrepentimiento. Como dice San Juan capítulo 5, versículo 16, que hay pecados que no son de muerte, por los cuales no se puede pedir. Pero hay pecado que es de muerte, por el cual no se puede pedir. Amigo, ¿cuál es el pecado que es de muerte y por el cual no se puede orar? Es por aquella situación en que se encuentra el hombre pecador y no reconoce los pecados en que se encuentra y no se humilla ante Dios. Por eso, como repito la escritura de San Marcos capítulo 16, versículo 16, el que no creyere ya ha sido condenado. Porque la condenación viene cuando el ser humano no quiere reconocer que es pecador. Ese es el pecado que mata a la gente. Debemos de entender que Dios es el que da vida y el que quita la vida, pues todas las almas son de Él. Nadie más tiene el poder de quitar la vida. Y si alguien quita la vida a alguien, está cometiendo un pecado gravísimo. Pero Dios, que es un Dios de justicia, un Dios que pesa los corazones, un Dios que conoce los corazones, y dice que Él habita con los contristados, con los quebrantados de espíritu, con los que se humillan delante de Él y reconocen su estado pecaminoso. Amigo, el pecado no confesado produce muerte. Y llega el momento en que no hay oportunidad de regresar a un estado natural humano, porque aquel pecado ha llevado a la muerte a aquella persona, porque esta persona no quiso reconocer nunca que era pecador, y ese pecado produce la muerte. Dios, no soportando al hombre altivo, orgulloso, petulante, que no reconoce a Dios sobre todas las cosas y que no reconoce que es pecador, entonces no hay otra alternativa que cortar a aquel pecador. Ahí es donde se cumple la palabra, que la paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado y procedemos de simiente de pecado. Pero dice la palabra del Señor, para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar los pecados del mundo, o los pecados de todos aquellos que se lleguen y reconozcan a Jesucristo como su único Salvador. El salario de cometer pecado, de infringir los mandamientos divinos, es la muerte, pero también la paga de aquellos
que nos hemos separado del pecado y hemos reconocido que no hay alternativa, no hay opción ni hay plan B, que solamente hay una salida, y esto es reconocer al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, allegarnos a Él, aceptarlo, recibirlo y cambiar nuestra manera de vivir. Esto es, del pecado, de una vida de pecado a una vida de santidad, separados para Dios. Dios, en su misericordia, cuando el hombre se arrepiente y toma la decisión de servirle al Señor con todo su corazón, entonces Dios protege esa vida de toda muerte, de todo peligro. Al día de hoy estamos en tiempos muy peligrosos, donde se nos ha sobrevenido todos los peligros habidos y por haber, donde la humanidad corre el peligro de los juicios divinos, juicios que el mundo no ha conocido. Dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Nunca como en otro tiempo habrán castigos terribles sobre la humanidad, donde el hombre no va a poder soportar lo que se va a venir en ese tiempo. Y van a desfallecer por las cosas que sobrevendrán. Y de eso es que Dios te quiere librar el día de hoy. Dios te quiere librar de los juicios venideros, y por eso hoy te está hablando esta palabra. La paga del pecado es muerte. El salario del pecado es la muerte. Mas el salario de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy Dios te llama a un pleno arrepentimiento de todo corazón y te dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, acepta al Señor Jesucristo como tu único Salvador y sé salvo de esta mala generación. Dios quiere rescatarte el día de hoy. Reconócelo nada más. Dile: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados. Vengo a ti humillado, reconociendo que soy pecador. Señor, necesito que me salves, necesito que me laves, que me limpies de todo pecado. Te hago en mi vida el único Salvador, mi Señor, mi Mesías, mi Dios, el Todopoderoso. Guárdame y presérvame para la vida eterna. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has hablado a mi vida. Creo en el Señor Jesucristo. Como dice la palabra del Señor, cree y sirve a Dios. Yo y mi casa, dijo el siervo Josué, serviremos al Señor. Esta es mi palabra el día de hoy, esperando que tú reconozcas tu estado de pecado y que recibas, según tus obras, según tú te arrepientas, recibas el salario de la vida eterna. Pero lamentablemente lo decimos: si no lo recibes, recibirás la paga, que es la muerte. Dios te bendiga el día de hoy. Recibe al Señor Jesucristo en tu corazón y sé salvo de esta mala generación. Amén.